Buenos días, soy Laura Costa, residente de primer año de anestesiología. El día de hoy les voy a hablar sobre el manejo perioperatorio del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Le agradezco a mi asesor, el doctor Elkin Cardona, profesor de la sección, por el acompañamiento. El día de hoy hablaremos un poco de la definición, la epidemiología, generalidades de la enfermedad, consideraciones preanestésicas, algunas consideraciones intraoperatorias y finalizaremos con unas conclusiones. Iniciamos con la definición de la enfermedad, en que el EPOC es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como lo son disnea, tos, producción de esputo, dado anomalías a nivel de la vía aérea y a nivel alveolar que se van a presentar como bronquitis y enfisema que causa obstrucción de la vía aérea persistente y a menudo progresiva. Esto resulta de interacciones genoambientales a lo largo de la vida de un individuo. Teniendo en cuenta la epidemiología del EPOC, esta es la tercera causa de muerte y la séptima de morbilidad a nivel mundial. Tiene una prevalencia del 10.3%. A nivel de Colombia tenemos este estudio que es el estudio Prepocol, donde investigaron la prevalencia del EPOC en 5 ciudades de Colombia y encontraron una prevalencia del 8.9%, siendo mayor en la ciudad de Medellín de un 29.9%. Esta enfermedad es importante tenerla en el radar, dado que es un factor de riesgo importante de complicaciones pulmonares posoperatorias. En este estudio publicado en CHEST es un estudio retrospectivo que muestra los desenlaces posoperatorios del EPOC, en donde evaluaron la asociación que tenía esta enfermedad con la morbilidad y mortalidad posoperatoria a 30 días y la duración de la estancia hospitalaria, que encontraron que los pacientes con EPOC tienen una estancia hospitalaria más prolongada, una tasa de morbilidad del 25.8% frente a un 10.2%, para lo que no tenían la enfermedad. Y la mortalidad tenía una de 6.7% versus una de 1.4% para aquellos que no presentaban EPOC. Además, tenían mayor riesgo de neumonía posoperatoria, reintubación, falla ventilatoria, insuficiencia renal, paro cardíaco, infarto de miocardio y sepsis. Fisiopatológicamente, el EPOC esta va a presentar una inflamación crónica que se da por una respuesta a irritantes crónicos, que esta respuesta inflamatoria está mediada principalmente por los macrófagos, los cuales van a activar neutrófilos y linfocitos que van a aplicar el proceso inflamatorio y además producen cambios estructurales. Se involucra tanto la inmunidad innata como la adaptativa y se genera un aumento en la producción de factores de crecimiento y mayor estrés oxidativo. La inflamación crónica nos va a llevar a cambios estructurales que se van a dar por un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas, que va a llevar a un enfisema y destrucción de las paredes alveolares. Además, va a haber un aumento en los factores de crecimiento que va a favorecer la fibrosis, que nos va a aumentar el tejido muscular y el tejido fibroso, favoreciendo la obstrucción. Con respecto a la obstrucción y el atrapamiento aéreo, este se va a dar por una pérdida de retroceso pulmonar, en que normalmente los alvéolos pequeños tratan de alarse entre ellos para sacar el aire, pero cuando estos se destruyen quedan unos macroalvéolos donde el retroceso elástico disminuye, lo que nos va a favorecer que haya un atrapamiento de aire. Además, si presenta fibrosis e hipersecreción de moco, se va a estrechar la vía aérea y estos cambios van a disminuir la capacidad de la vía aérea de poder permanecer abiertas cuando realizamos una expiración. Todos estos cambios van a contribuir a un atrapamiento de aire e hiperinflación a nivel pulmonar, que va a ser cuando el volumen de aire en los pulmones va a aumentar con el comparado que uno normalmente va a tener cuando hace una expiración. Y esta hiperinsuflación puede ser estática en reposo o dinámica cuando presenta flujo de aire, por ejemplo, cuando se realice ejercicio. Las anomalías estructurales también nos van a alterar el intercambio gaseoso, principalmente se va a alterar la relación ventilación-perfusión, porque esta va a perder la superficie donde vamos a realizar difusión aérea, lo que va a terminar en diferentes grados de hipoxemia con o sin hipercapnia. Para el diagnóstico de la enfermedad vamos a considerarlo principalmente en pacientes que sean sintomáticos, que puedan tener tos, disnea, producción de esputo,
y que además tengan factores de riesgo para desarrollar esa enfermedad. Uno de los principales va a ser los pacientes fumadores de tabaco, además también la exposición a biomasa, que hayan tenido exposiciones ocupacionales, algunos factores genéticos, que hayan presentado anomalías en el desarrollo. También se ha visto que un bajo peso al nacer o prematuridad pueden aumentar el riesgo de presentar EPOC. Para el diagnóstico se va a confirmar mediante una espirometría con una relación FEV1 capacidad vital forzada menor de 0.7 pre y postbroncodilatador. Y se puede tener una disminución del FEV1 con una relación FEV1 CBF mayor de 0.7 postbroncodilatador, y a estos pacientes se les va a conocer como pre-EPOC. Sin embargo, estos van a seguir teniendo una misma morbimortalidad que los pacientes que tengan un EPOC leve. Cuando realizamos una evaluación preoperatoria, vamos a evaluar el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, para lo cual tenemos la escala de Lariscat, la cual sale de este estudio observacional, que es un estudio prospectivo multicéntrico que fue realizado en 59 hospitales de España. Evaluaron a 2.464 pacientes que fueron llevados a cirugía bajo anestesia general, neuraxial y regional. Y el objetivo del estudio principalmente era desarrollar un índice predictivo que evaluara desenlaces posoperatorios, como era el desarrollo de infección respiratoria, falla respiratoria, derrame pleural, atelectasias, neumotórax, broncoespasmo y neumonitis aspirativa. Y de esos pacientes, 123 presentaron 252 complicaciones pulmonares posoperatorias. Y encontraron que los predictores de complicaciones pulmonares posoperatorias más fuertes fueron una saturación preoperatoria baja, el tipo de cirugía, que principalmente eran cirugías de abdomen superior intratorácica, siendo de mayor riesgo la intratorácica, duración de una cirugía mayor a 3 horas y cirugías de emergencia. Entonces las puntuaciones los dividían en intervalos que estadificaban el riesgo, en riesgo bajo, intermedio o alto. Para la escala de Lariscat la empezaron a validar externamente, y uno de estos estudios es el estudio Periscope, que es un estudio prospectivo que se realizó en 21 países de 63 europeos. Con el objetivo era medir la precisión de la predicción que realizaba la escala de Lariscat mediante sus puntuaciones. Y evaluaron a 5.099 pacientes, en quienes se presentaron 725 complicaciones en 404 pacientes, siendo las complicaciones más frecuentes la infección respiratoria, el derrame, seguido del derrame pleural, la atelectasia e infección pulmonar, donde encontraron que el Lariscat con una puntuación mayor de 45 presentaba 7 veces más riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, y un Lariscat menor de 26, el riesgo era casi 2 veces menor que aquellos que tenían una puntuación mucho más alta. Al igual que el Lariscat mayor del 45% predijo casi el 100% de las complicaciones observadas. Está esta revisión sistemática y estudio de corte de validación externa internacional, que tenía como objetivo identificar y validar modelos que evaluaran complicaciones pulmonares posoperatorias. Tuvieron en cuenta a 31 estudios, que en total fueron 11.591 pacientes, y la idea era validar a 6 modelos. Evaluaron una discriminación con un área bajo la curva mayor de 0.7, sin embargo, la única que tuvo un área bajo la curva igual a 0.7 fue la escala de Lariscat. Los otros no tenían una buena discriminación. Y también tenemos esta escala, que es la escala SPORC-2. Es una escala que va a predecir complicaciones pulmonares posoperatorias y evalúa principalmente riesgo de reintubación posoperatoria temprana. Esta escala sale de la SPORC, que inicialmente solo evaluaba 5 factores preoperatorios. Entonces, esta evaluaba el ASA, que haya tenido historia de enfermedad pulmonar crónica, falla cardíaca, cirugía de urgencia o cirugía de alto riesgo.
y se le añadieron 7 variables intraoperatorias que evaluaban desaturación temprana posintubación, una duración prolongada de la cirugía, una FIO2 alta, que requiriera soporte vasopresor o transfusión sanguínea, que no se usaran agentes inhalados o que no se usara una ventilación protectora. Y cada variable genera una puntuación, donde la mayor puntuación era de 45 puntos y tenía una muy buena correlación con el riesgo de reintubación precoz mayor. A la vez, realizaron una validación externa de la escala y la compararon con la del ARISCAT y encontraron un área bajo la curva mejor para el SPORC2 que para el ARISCAT. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modelo de ARISCAT sigue siendo el más validado a nivel de la literatura. Con respecto a las pruebas pulmonares en el preoperatorio, dependerán de los síntomas y el examen físico. Entonces, los rayos X los vamos a realizar en pacientes sintomáticos que sospechemos infección o un deterioro clínico reciente. Idealmente va a ser para excluir infección del tracto respiratorio o una neoplasia. Hay que tener en cuenta que esta herramienta no va a ser útil para evaluar diagnóstico y no se debe usar como tamizaje. Con respecto a los gases arteriales, están indicados en pacientes con EPOC que no van a ser llevados a cirugía, en aquellos que tengan deterioro clínico, saturaciones menor de 92-90%, donde sospeche hipoxemia e hipercapnia, y en algunos casos con una relación FEV1 capacidad vital forzada menor del 50%. Durante el perioperatorio se puede considerar en pacientes que tengan un alto riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, como los que van a ser llevados a cirugía mayor o procedimientos de larga duración, idealmente mayores de 3 horas, que hayan tenido un deterioro en la espirometría y aquellos que cuenten con una hipercapnia previa. Sin embargo, sí está indicado en pacientes que vayan a ser llevados a resección pulmonar. Los gases nos van a ayudar como a identificar la posibilidad de que el paciente pueda necesitar ventilación no invasiva o invasiva durante el perioperatorio inmediato, y además nos van a ayudar a ajustar el ventilador para mantener una PaCO2 cerca del valor inicial en esos pacientes que ya veníamos con una hipercapnia preexistente, ya que se ha visto que una PaCO2 mayor de 45 o una PaO2 menor de 60 va a predecir peores desenlaces. Con respecto a las pruebas de esfuerzo, entonces la caminata de 6 minutos se va a considerar en pacientes sintomáticos, GOL-B-OE. Esta nos va a ayudar como a evaluar también parte de la obstrucción severa, ya que estos pacientes van a tener un deterioro en esta prueba y nos puede hablar de que vayan a requerir un tratamiento más intenso o de pronto rehabilitación pulmonar. Sin embargo, se desconoce cuánto valor añade esta prueba a la estimación de riesgo obtenida mediante una evaluación clínica. Con respecto a la prueba de ejercicio cardiopulmonar, la vamos a usar en pacientes que tengan una disnea inexplicable, que tengan enfermedad pulmonar y función cardíaca disminuida, y aquellos que vayan a ser llevados a una resección pulmonar. Con respecto a la espirometría, esta se va a realizar para confirmar diagnóstico en aquellos que se sospecha enfermedad pulmonar. Va a ser útil en pacientes que vayan a ser llevados a cirugía pulmonar o cirugía cardíaca, y hay que tener en cuenta que esta prueba no me va a predecir el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias. Les traigo este estudio, que es el estudio PREDICT. Es un estudio observacional prospectivo realizado en Alemania, que evaluaron a 365 pacientes, analizaron 320 datos y la idea era comparar 3 modelos de evaluación. Entonces, de esos 3 modelos, el modelo estándar evaluaba datos sociodemográficos, la clasificación de LASA, las condiciones cardiovasculares previas a la cirugía y el tipo de cirugía. El modelo de evaluación del EPOC evaluaba la clasificación GOLD del paciente, miraba síntomas respiratorios como eran disnea, tos crónica, la producción de esputo, también número de exacerbaciones, número de paquetes año y la capacidad que tenía el paciente para hacer ejercicio. Y el modelo de
pruebas de función pulmonar lo realizaban mediante una espirometría y miraban principalmente los valores a nivel postbroncodilatador. El objetivo inicial era ver si las pruebas pulmonares preoperatorias mejoraban la predicción de las complicaciones pulmonares postoperatorias en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía mayor, donde vieron que las pruebas de función pulmonar no agregaban un valor diagnóstico a la evaluación preoperatoria estándar. Como segundo objetivo, también era determinar si la clasificación de la gravedad de la limitación del flujo, que lo hacían según la GOLD, que lo evaluaban de 1 a 4 según la espirometría, se asociaba con las complicaciones pulmonares postoperatorias. Y encontraron que los pacientes que tenían un mayor GOLD, o sea, una mayor obstrucción del flujo, eran más propensos a complicaciones pulmonares postoperatorias. Bueno, para la optimización del paciente, entonces vamos a tener manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. Para el manejo no farmacológico vamos a tener en cuenta la parte nutricional del paciente, ya que estos pacientes van a presentar una pérdida de peso y una depresión de la masa magra. Se va a considerar un bajo peso con un índice de masa corporal menor de 21, el cual nos va a aumentar la mortalidad. Además, una albúmina sérica menor de 3.5 gramos por decilitro va a ser un factor independiente de complicaciones pulmonares con una incidencia de un 22 a un 44%. Y el BUN menor de 8 o mayor de 21 también se ha asociado con mayor riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Para los pacientes que son fumadores, estos van a tener mayor riesgo de complicaciones. Y el parar de fumar va a reducir significativamente ese riesgo y también la morbilidad postoperatoria. Cuando se para de fumar por más de 4 semanas, se ha visto que la reducción del riesgo de presentar complicaciones pulmonares postoperatorias es de un 23%, y cuando se para por más de 8 semanas es de un 47%. Dejar el hábito de fumar requiere un manejo multidisciplinario, y una parte de ese manejo va a ser la terapia de reemplazo de nicotina, que puede ser ya sea usando vareniclina, bupropión u otros medicamentos. Con respecto a la terapia mucolítica, esta va a estar indicada en pacientes que tengan tos productiva crónica y solo se va a continuar si el paciente presenta mejoría sintomática. Con respecto a la rehabilitación pulmonar, esta va a tener en cuenta el ejercicio aeróbico y de resistencia y va a realizar una educación al paciente sobre su enfermedad. Está indicado en pacientes GOLD-B y E, y idealmente es que dure de 6 a 8 semanas. Se ha visto que la rehabilitación pulmonar va a mejorar desenlaces, disminuye la mortalidad y va a disminuir el riesgo de rehospitalización. Con respecto a la terapia farmacológica, inicialmente vamos a clasificar el paciente, y esta clasificación va a depender del grado de obstrucción a nivel de la vía aérea según la espirometría, según el FEV1 postbroncodilatación, y lo voy a clasificar de un GOLD de 1 a 4, y a mayor GOLD, mayor obstrucción y peores desenlaces. Y esta nos va a dar un valor pronóstico. Ya para la clasificación AB vamos a realizarla y se va a evaluar primero la carga sintomática, no solo mediante la disnea, que es con la escala de MMRC, sino también otros síntomas de la vía aérea como la escala CAT, que esta nos va a decir qué tan sintomático está mi paciente. Y evalúo el riesgo de exacerbaciones, que lo da la cantidad de exacerbaciones que pueda tener el paciente en un año y qué tan severas son. Esta se va a relacionar con el deterioro de obstrucción del flujo. Y esta clasificación, mediante esta, es que vamos a realizar el manejo farmacológico. Entonces, a los pacientes GOLD-A, inicialmente les voy a dar manejo broncodilatador de corta o larga acción, y se prefieren los de larga acción. A los pacientes GOLD-B les voy a dar LABA+LAMA, y vamos a preferir terapias combinadas que las monoterapias, ya que se ha visto que estas terapias combinadas mejoran la función pulmonar,
vamos a mejorar los síntomas del paciente y vamos a disminuir exacerbaciones. Además, han demostrado ser efectivos en mejorar los valores del FEV1, lo cual nos va a ayudar a preservar la función pulmonar y disminuir complicaciones pulmonares posoperatorias. Los pacientes GOL-E les vamos a usar LABA más LAMA y lo ideal usar corticoide inhalados si el paciente tiene eosinófilos en sangre mayor de 300 o asma asociada. Esa triple terapia va a ser mejor que un LABA más corticoide o incluso que monoterapias. Y se ha visto que estas nos ayudan a reducir exacerbaciones y mejorar síntomas. Y en algunos estudios se ha mostrado que esta terapia va a ayudar a disminuir la mortalidad. Con respecto a los corticoides orales, estos no se deben usar de manera prolongada y solo van a estar indicados en pacientes con exacerbaciones. Esta terapia inhalada se va a continuar en el perioperatorio, incluyendo la dosis del día de la cirugía. En este estudio observacional retrospectivo, fue un estudio que se realizó en el Centro Médico de Nagasaki y evaluaron la eficacia de los agentes inhalados en pacientes con EPOC que iban a ser llevados a resección pulmonar. Y dividieron el grupo, que fueron un total de 434 pacientes, y dividieron el grupo 241 pacientes de EPOC y 193 pacientes que no presentaron EPOC. Para esos pacientes que tuvieron EPOC se dividieron en 3 grupos para diferentes terapias. A uno se les dio monoterapia con LABA, a otro corticoide inhalado más LABA y a otro LABA más LAMA. En este estudio se demostró que el tratamiento farmacológico con terapia inhalada con tan solo un mes de cirugía era eficaz y tenía mejores resultados aquellos que tenían LABA más LAMA. Al preguntarnos qué tipo de anestesia va a ser mejor para estos pacientes, tenemos este estudio, que es un estudio de corte retrospectivo, donde usaron la base de datos del NSQIP. Recolectaron datos de 186 hospitales y tomaron pacientes con EPOC que se sometieron a cirugía bajo anestesia general, espinal, epidural o bloqueo nervioso periférico, en que el primer desenlace era evaluar el riesgo de infección pulmonar posoperatoria. Y los desenlaces secundarios entonces tenían en cuenta la mortalidad a 30 días, la dependencia del ventilador posoperatoria, intubación posoperatoria no planeada, una morbilidad compuesta, y esta morbilidad compuesta incluía requerimiento de diálisis, insuficiencia renal, que presentaran paro cardíaco posoperatorio, infarto de miocardio posoperatorio, sepsis, entre otros. Y compararon a pacientes que tuvieron anestesia general y pacientes que recibieron anestesia epidural y no encontraron una diferencia en pacientes con respecto a la ventilación prolongada, a la infección pulmonar y con respecto a la mortalidad. Sin embargo, cuando lo compararon con anestesia espinal y nervios periféricos, encontraron que estas anestesias tenían mejores desenlaces que los que eran llevados a anestesia general, por lo que la anestesia general en pacientes con EPOC se asoció con el mayor riesgo de infección pulmonar, de dependencia prolongada a un ventilador, mayor riesgo de intubación posoperatoria que no estuviera planeada y mayor morbilidad compuesta. Sin embargo, no hubo diferencias a nivel de la mortalidad. Teniendo en cuenta que tanto la anestesia general como la espinal o epidural son seguras, van a depender de cada procedimiento. Sin embargo, vamos a preferir anestesia regional en pacientes con alto riesgo de complicaciones pulmonares y que el tipo de cirugía no lo permita. Cuando usamos anestesia general, nos preguntamos si tubo endotraqueal o supraglótico. Entonces, para la elección de este dispositivo, vimos que no hay diferencias en la ventilación, en incidencia de laringoespasmo o broncoespasmo. Sin embargo, algunos estudios realizados en pacientes que eran llevados a cirugía bajo anestesia general y si eran cirugías no cardíacas, no era exclusivo de pacientes que tenían EPOC, se encontró que tenían
los pacientes con tubo endotraqueal, mayor riesgo de intubación posoperatoria con un OR de 3.8. Sin embargo, gran parte de ese efecto se vio explicada por el uso de bloqueantes neuromusculares, ya que el bloqueante neuromuscular es un factor independiente de complicaciones pulmonares posoperatorias. Y además se vio que cuando se usaba relajante muscular con supraglótico, el supraglótico perdía los efectos protectores. Más o menos en un 30% de ese efecto protector del supraglótico estuvo mediada por el no uso de relajante neuromuscular. Además, los tubos traqueales también se asociaron con mayor riesgo de hipoxemia postoperatoria, con un OR de 1.74. Sin embargo, también ocurría lo mismo, que un 28% de ese riesgo se debía al uso de relajante neuromuscular. Dado que el riesgo se vio influenciado por eso, consideramos que no hay diferencia, y los estudios también mencionaban que no había diferencia entre un tubo endotraqueal o un supraglótico. Con respecto a la ventilación mecánica, vemos que los pacientes con EPOC van a tener una elastancia menor, que nos va a hablar de un retroceso elástico reducido. Y además, por el estrechamiento de la vía respiratoria, van a aumentar la resistencia. Y ellos van a tener un aumento en la distensibilidad estática, que es la elasticidad del sistema cuando el flujo es cero, o sea, no hay flujo. Y sin embargo, cuando estos pacientes, porque son propensos a tener hiperinsuflación, cuando se da esta hiperinsuflación durante la respiración activa, vamos a ver que va a disminuir la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica. Cuando se monitoriza la ventilación mecánica, se va a contar con la curva de presión-tiempo, la cual vamos a usar para evaluar la mecánica ventilatoria de mi paciente, y la evaluamos en un modo controlado por volumen. Entonces vamos a tener la presión pico, que va a ser la presión al final de la inspiración, y cuando hacemos una pausa inspiratoria vamos a tener la presión meseta, que valora la presión alveolar al final de la inspiración. Esta pausa inspiratoria idealmente que sea mayor de 3 segundos, ya que proporciona una mejor precisión de la estimación de esta meseta, ya que en más o menos cuando se hace una pausa de 0.5 segundos, me la va a sobreestimar en un 17% de los pacientes que tengan EPOC. Y tenemos la PIP, que es la presión al final de la expiración. Cuando hacemos el delta de la presión meseta menos la PIP, vamos a tener la presión de conducción, que va a valorar la distorsión alveolar a nivel de la respiración. Esto lo vamos a tener en cuenta cuando vamos a realizar una ventilación mecánica protectora. Teniendo en cuenta que el aumento de la resistencia y la disminución en el retroceso elástico del pulmón nos lleva a una hiperinsuflación, esta hiperinsuflación dinámica se presenta cuando el volumen pulmonar al final de la inspiración es superior a la capacidad residual funcional, como consecuencia de que no hay un vaciamiento completo del pulmón en la inspiración antes de que finalice la expiración. Esto es un mecanismo que va a ser progresivo. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿podría cerrarlo, por favor? Gracias. Durante la ventilación mecánica vamos a tener que se va a ver como un autopip, y esto nos va a tener ciertas consecuencias que nos pueden alterar. El intercambio gaseoso nos puede llevar a volutrauma y barotrauma, y por aumento de la presión intratorácica nos puede llevar a un colapso hemodinámico, presentando hipotensión y disminución del gasto cardíaco. Ya que se da una disminución en el retorno venoso, disminuye la precarga y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando hay una caída progresiva del volumen corriente, aumentando las presiones de la vía y cambios hemodinámicos. Esperen, voy a bloquear el micrófono. Qué pena. Bueno, entonces tenemos esta gráfica de presión-volumen, y en esta gráfica vemos que el volumen al final de la expiración
o la capacidad residual al final de la expiración, donde la presión va a ser cero con respecto a la atmósfera. Entonces, cuando queramos hacer una inspiración, tenemos que hacer un esfuerzo mayor al umbral de la capacidad residual. Entonces, acá tenemos que llegar al -2 para poder entrar un volumen. Y ese volumen idealmente va a ser expirado. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con EPOC, estos pacientes, el volumen no se va a expirar del todo, lo que nos va a terminar en generando un autopip o una hiperinflación. En este caso lo reportan como 7. Y requiero hacer un mayor esfuerzo comparado a como lo hace una persona normal para poder entrar aire, que tendría que hacer un trigger de 9, por lo que dar PIP extrínseco me va a ayudar a disminuir el esfuerzo respiratorio. Ejemplo, doy un PIP extrínseco de 5, ya no tengo que hacer la fuerza de 9, sino de 4. Y como el paciente no me va a expirar todo el volumen, cada vez me va a ir atrapando más volumen, voy a tener más riesgo de generar sobredistensión y estrés y tensión a nivel pulmonar. ¿Cómo lo voy a ver en el ventilador? Entonces tengo esta curva, esta curva de flujo-tiempo, donde tengo la inspiración, y en un paciente normal vemos que son estos punticos de acá, me llega a la línea de base. Sin embargo, en un paciente que tiene atrapamiento de aire, esta aspiración no llega a la línea de base e inicio la inspiración mucho tiempo antes, y esto me indica que hay un atrapamiento de aire o un autopip. ¿Cómo vamos a manejarlo? Entonces, vamos a reducir la frecuencia respiratoria y o el volumen corriente. Vamos a prolongar el tiempo expiratorio, una relación inspiración-expiración puede ser de 1,3, 1,4 o hasta más. Vamos a hacer un manejo de la obstrucción, podemos requerir broncodilatadores y la aplicación de la PIP extrínseca, que se va a hacer el uso de una PIP de un 60 o un 80% de la PIP intrínseca, y esto me va a ayudar a reducir el trabajo respiratorio y mejorar la sincronía del paciente con el ventilador. Y además voy a considerar una hipercapnia permisiva, ya que voy a disminuir el volumen minuto. Con respecto a qué modo ventilatorio, entonces les traigo estos dos metaanálisis. El primero va a comparar el modo controlado por presión versus el modo controlado por volumen en pacientes que eran mayores de 18 años y eran llevados a cirugía bajo anestesia general. Entonces, aquí evaluaban la oxigenación, la distensibilidad y las presiones. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre ambos modos y además tenían una alta heterogeneidad. En el segundo, comparaba el modo ventilatorio presión control con volumen garantizado con el volumen control. También evaluaba presiones, oxigenación y distensibilidad, y hubo diferencias a nivel de la presión pico, la presión meseta y la distensibilidad a favor del modo presión control con volumen garantizado. Sin embargo, también tenían una alta heterogeneidad. Además, otro estudio realizado que comparaba PRBC versus SIMB directamente en pacientes con EPOC que tenían falla ventilatoria. Sin embargo, este estudio fue en AUCI, presentaron resultados a favor de PRBC, ya que este mejoraba oxigenación según los gases arteriales y tenían presiones pico más bajas, por lo que recomendaban el uso de PRBC. Sin embargo, era un contexto externo al quirófano, por lo que para nosotros aún no se recomienda un modo en específico. ¿Cómo vamos a ventilar al paciente? Entonces, idealmente es usar la estrategia de ventilación mecánica protectora, donde vamos a usar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, el peso predicho, ya que reducir el volumen corriente me va a ayudar a prevenir el atrapamiento de aire, evitar presiones de conducción y meseta altas, y así voy a disminuir el riesgo de autopip y de barotrauma. Tener frecuencias respiratorias de 8 a 10. Además, pues permitir un grado de hipercapnia con una adecuada oxigenación. Para estos pacientes con EPOC vamos a tener una saturación de oxígeno objetivo de 88 al 92%. Y para mantener esa hipercapnia permisiva, tener un pH mayor o igual a 7.25. Vamos a igual a manejar un PIP, inicialmente uno de 5.
Sin embargo, vamos a tener que tener una monitorización continua para detectar signos de hiperinsuflación, una presión de conducción menor de 14-15 centímetros de agua. Y con respecto a las maniobras de reclutamiento, estas no están contraindicadas, sin embargo, deben aplicarse con precaución por el riesgo de generar sobredistensión pulmonar. Les traigo este estudio, que es un estudio de corte multicéntrico retrospectivo, que evaluaron los registros de la base de datos del Centro Médico de Beth de Israel y el Hospital de Massachusetts, donde tuvieron en cuenta a pacientes adultos que recibieron anestesia general para cirugía no cardiotorácica. Incluyeron a 197.400 pacientes y evaluaron la asociación que tenía el volumen corriente con la ventilación mecánica intraoperatoria y la relación que tenía la presión de conducción con complicaciones respiratorias postoperatorias. En que encontraron que los pacientes que recibieron volúmenes corrientes mayores de 8 mililitros por kilo, las complicaciones pulmonares postoperatorias eran más frecuentes, tenían un OR de 1.42. Y los pacientes que recibieron volumen corriente más bajos, el riesgo era un poco menor con un OR de 1.21. Y vieron que presiones de conducción mayor de 14 centímetros de agua se asociaba también a mayor riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. En este análisis también hicieron un análisis por subgrupos en pacientes con EPOC, que tuvieron resultados muy similares y que encontraron que los pacientes con EPOC también tenían mayor riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias cuando se ventilaban con volúmenes más altos y tenían presiones de conducción más altas, por lo que se prefiere ventilarlos con ventilación mecánica protectora. Para la extubación no hay indicaciones diferentes a las de un paciente sin EPOC, y hay que tener en cuenta que algunos expertos recomiendan que a los pacientes que les hayan realizado gases previos, tener unos gases para la extubación para mantener una PaCO2 cerca de lo normal del paciente. Les traigo este RCT que evaluó la estrategia de extubación a nivel del Open Lung comparado con una estrategia convencional para mirar las complicaciones pulmonares postoperatorias en pacientes que eran llevados a cirugía bajo anestesia general y eran cirugías selectivas. Tuvieron en cuenta a pacientes que tenían un alto riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias según el ARISCAT y dividieron el grupo en dos. Entonces, el grupo de Open Lung eran 34 pacientes y a estos pacientes la extubación la realizaban en posición semi-inclinada con una FiO2 de 50%, una ventilación con presión soporte y una PIP que no presentaba cambios a como venía en el intraoperatorio. Y a los pacientes que fueron llevados con extubación convencional fueron 35 pacientes y a estos lo realizaban en una posición de cúbito supino con una FiO2 del 100% y usaban una ventilación manual mediante bolsa. Y encontraron que las complicaciones pulmonares postoperatorias eran mayores. En el grupo de Open Lung principalmente presentaron más atelectasias y mayor severidad, porque parecía ser más segura la extubación en el grupo convencional. Sin embargo, es un estudio muy pequeño para una adecuada validación externa, por lo que se requieren más estudios. Este RCT, un ensayo aleatorizado abierto multicéntrico, evaluó la ventilación mecánica no invasiva profiláctica versus el cuidado usual posoperatorio en pacientes con alto riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias, principalmente en la prevención de insuficiencia respiratoria aguda posoperatoria. Se realizó en 3 hospitales de Francia para un total de 253 pacientes, en que 128 recibieron la atención habitual que podían hacer uso de oxígeno si era necesario, y 125
que recibieron la ventilación mecánica no invasiva profiláctica, donde usaron presión soporte de 5 a 8 para mantener un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo, frecuencia respiratoria menor de 30, un PIB de 5 y una saturación mayor de 92, donde la incidencia de la insuficiencia respiratoria aguda fue similar entre los grupos de ventilación mecánica no invasiva y que tenían atención convencional. Y los desenlaces secundarios como la atelectasia, el broncoespasmo, la reintubación tampoco tuvieron una diferencia significativa. Sin embargo, pues este estudio tampoco fue exactamente o exclusivo de pacientes con EPOC porque aún no hay indicaciones claras sobre esta ventilación mecánica no invasiva. En estos 3 estudios que fueron realizados en pacientes con EPOC en UCI mostraron que se beneficiaban de la ventilación mecánica no invasiva post-extubación, disminuyendo el riesgo de reintubación. Y se vio que principalmente fue en pacientes que tenían una PaCO2 mayor de 45. Por lo que a tener en cuenta que algunos expertos sí recomiendan la ventilación mecánica no invasiva profiláctica para extubación en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Sin embargo, a nivel de la literatura no está claro si el paciente con EPOC como tal se va a beneficiar de la ventilación mecánica no invasiva en el postoperatorio inmediato, por lo que va a quedar a criterio del anestesiólogo. Ya para concluir, los pacientes con EPOC presentan cambios estructurales que los van a llevar a una hiperinflación. Tienen mayor riesgo de presentar complicaciones pulmonares postoperatorias. Las pruebas pulmonares no se van a solicitar de rutina. En el preoperatorio, los pacientes se benefician de cesar el tabaquismo, tener una rehabilitación pulmonar y un adecuado manejo nutricional. Vamos a optimizar el manejo farmacológico, idealmente con terapias combinadas, y según el modelo quirúrgico vamos a preferir anestesia regional. No hay diferencia entre tubo traqueal versus supraglótico, no hay un modo ventilatorio predilecto, y cuando vamos a realizar una ventilación mecánica vamos a usar la estrategia de ventilación pulmonar protectora y hay que dar mayor tiempo al tiempo expiratorio. Y vamos a individualizar cada paciente, vamos a evaluar según los riesgos que este paciente presente para considerar la ventilación mecánica no invasiva post-extubación. Gracias. Ya pueden hablar. Natalia levantó la mano. Natalia Castillo, la doctora Natalia Castillo. La doctora Natalia Castillo levantó la mano. Laura, no, yo creo que ella se le activó por accidente hace mucho rato. Ok. Mario, el profe Mario. Hola Laura, bueno, muy bien la presentación. Pienso que es importante repetirla muchas veces para que, digamos, algunas muletillas, algunas palabras, también son los nervios pues, de las charlas, se vayan bajando. Pienso que hubo algunas cosas ahí como muy chiquitas de forma que te pueden ayudar practicándola muchas veces. Pues sí, lo hiciste muy bien, pero obviamente eso con el tiempo se va a mejorar. Es muy normal pues para el nivel de formación actual. Yo te quisiera preguntar, hombre, de esto que leíste, ¿qué cosas cambiaron de lo que tú proponías o hacías antes, ahora que te enfrentes a este tipo de pacientes? ¿Qué ha cambiado después de esta charla que nos mostraste? Pues, profe, no me había nunca tocado un paciente con EPOC, pero pues si no, yo lo hubiera puesto pues también volúmenes corrientes normales, nunca hubiera pensado en bajar la frecuencia respiratoria o alargar el tiempo expiratorio, como mirar qué
si el paciente realmente pues tiene varios síntomas y mirar que de pronto vayan a tener mayores complicaciones en el posoperatorio. A nivel pulmonar, casi pues nunca evaluaba como la parte del riesgo pulmonar. Entonces ya uno empieza como a tener más consideración y más presente esa parte de evaluar complicaciones pulmonares, tener más presente cómo vamos a ventilar el paciente para disminuir el auto-PIP y también disminuir el riesgo de generar alguna lesión a nivel pulmonar por el ventilador. Bueno, afortunadamente me gusta sus aprendizajes, pienso algo bastante similar. Afortunadamente la ventilación mecánica para la técnica anestésica pues son relativamente cortas. Eso es como la ventaja que tenemos. ¿Cuáles son los pacientes más susceptibles? Hombre, el paciente focoso que venía previamente intubado en la unidad de cuidado crítico, porque ya lleva mucho más tiempo de ventilación y esos pacientes sí, definitivamente que incluso uno desconectándolos del ventilador y pasándolos a la bolsa inflable en el traslado, podrían empeorar y el daño, porque son pulmones pues, que son mucho más susceptibles que el paciente no epocoso. Pienso pues que ahí es un punto muy importante. En la práctica profesional realmente sí se ven pacientes epocosos, eh, sobre todo pues en el hospital donde nosotros trabajamos, en el alma mater, pues por el tipo de población, ¿cierto? Es una población mayor, que fumó mucho, que estuvo expuesta a la cocina con leña, pues, la quema de biomasa, y ahora pareciera que viene otro rebote con respecto pues, a todos estos nuevos vaporizadores que por las temperaturas que alcanzan podrían ser incluso peores, o sea que no es un tema que se le vaya a pasar a uno, sino que vamos a seguir en constante, enfrentándose constantemente a ello. Pienso que lo que pones de supraglóticos y tubo endotraqueal es muy interesante, porque a veces como que la gente, no tuvo nunca, no. Y no, tal vez si el paciente tiene una adecuada monitoría de la relajación, tiene unos adecuados parámetros ventilatorios, pensando en su patología de base, pues no empeores el daño pulmonar. Y nos toca, por ejemplo, para los pacientes de biopsias pulmonares, lobectomías segmentarias, pues muchos son epocosos porque es precisamente eso es lo que termina, los mismos factores de riesgo son los que terminan llevando pues a lesiones pulmonares y bronquiales. Entonces, los pacientes más difíciles de ventilar son los que toca ventilarle un solo pulmón. Es una cosa ahí bastante compleja, pero pues que cuando está indicado, pues sí se puede. Es cuestión de mantener las consideraciones, recordar estos principios que nos has comentado. El fenómeno del autopip es un fenómeno real, en especial pues como cuando uno pone el parámetro ventilador de todos los pacientes para todos los pacientes. Eso sí podría traer complicaciones prevenibles, pues como tú lo mostraste. Con respecto pues a las escalas, eso es todavía está discutido. Afortunadamente, digamos que ya está el foco de atención, porque normalmente como que el riesgo se clasificó en riesgo cardiovascular y ya, para de contar. Y no, hay otros riesgos, como el riesgo de la pérdida de la vía aérea, como el riesgo de la necesidad de una unidad de alta dependencia en postoperatorio, precisamente por los requerimientos de aporte de oxígeno, de técnicas diferentes, o de seguimiento, incluso por el riesgo de falla ventilatoria o las ectasias posoperatorias. Entonces digamos que eso es un muy buen avance. El hecho de cambiar, de que ya no todo es cardio, sino que hay otro tipo de riesgos, me parece fundamental. Nos faltan las validaciones. Cada vez Sí. más se muestra la importancia de las validaciones en las poblaciones, pero bueno, es un trabajo pues que está más o menos la última década tomando cada vez más relevancia pues, en la investigación científica con respecto pues a la técnica anestesia. Gracias, Laura. Yo pienso que es una charla muy buena, adecuada pues al nivel de formación, con las conclusiones que están trabajadas a lo largo de la actividad con el soporte científico, y tips prácticos pues para el diario vivir, que pues, es como la intención de esta actividad. Muy bien. Gracias, profe.